12 de mayo de 1955. Estudió Derecho en la Universidad de Antioquia. Fue litigante y director del Colegio Antioqueño de Abogados Colegas. Entre 1991 y 1994 ocupó el cargo de Procurador Departamental de Antioquia. Actualmente es el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Nuestro invitado especial hoy en Susana 360 es Iván Velázquez. Como cada día es un placer poderles recibir a través de la pantalla de Azteca Guate. Me enorgullece saber que hay muchos guatemaltecos y guatemaltecas que constantemente me están escribiendo en las redes sociales a pesar de la distancia y que en su momento se llevaron muchos sueños en la maleta, pero que ahora se conectan en internet para poder ver esta programación. Bienvenidos a un nuevo Susana 360, una visión completa del ser humano detrás del personaje. Como ustedes ya lo vieron en nuestro escaneo, tenemos a una persona que llegó a nuestro país hace ya varios años y que sigue siendo objeto no solamente de análisis, sino que también de admiración por muchos guatemaltecos, latinoamericanos incluso, pero también de crítica con respecto a la gestión. Hoy nosotros queremos que juntos conozcamos un poco más de él, de su trabajo. Y claro, algo que muchos hemos ignorado, y me incluyo porque antes de esta entrevista no lo sabía, el recorrido, la valentía y la garra que ha tenido el señor comisionado de la CICIG desde que comenzó su camino allá en Colombia, cuando iniciaba para buscar la verdad y poder hacer justicia. Comisionado, ¿cómo está? Un gusto poderle tener, bienvenido. Igualmente, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a usted. Té, café, me parece que ha preferido el té. ¿Le gusta lo natural? Me gusta mucho el café también. ¿Sí? Sí, sí. Lo que pasa es que a veces abuso, entonces hay que tomar té. Cuida también su salud. Yo digo, ¿en qué momento el comisionado tiene tanto tiempo para ver casos de alto impacto y también para recordar que hay bebidas como la cafeína que si se consume demasiado tiene un alto impacto en el organismo? Digamos que se siente. No hay que recordarlo. Sí, no hay que recordar, hay que sentirlo. Muy bien. Quiero que me acompañe. ¿Está dispuesto a acompañarme a un viaje en este momento? Vamos ¿Sí? a ver. Bueno, ¿hasta dónde también. llegamos? Vamos a irnos a Antioquia. Vamos a entrar a un salón de clases. Entramos y vemos a un pequeño Iván. Un Iván de 8, 9 años. ¿Qué está haciendo? Pero no en Antioquia. ¿Sí? Porque para esa época, entre los 6 y los 13 años, más o menos, fue en Barranquilla, en la costa atlántica, porque pues mi familia se desplazó hacia allá, nos desplazamos. Entonces, mis estudios primarios fueron en un colegio religioso, ¿Sí? San Francisco de Asís. Y luego regresamos a Medellín, 1960 y tantos. Y ahí en San Francisco empecé de ya Asís. el bachillerato. Pero antes de ir al bachillerato, en San Francisco de Asís, ¿cómo era Iván? ¿O cómo le decían? No me decían, pero creo que era algo retraído. ¿Sí? Sí. ¿Por qué tenía muchas imágenes en su cabeza, o caricaturas, o sueños? ¿Qué pensaba Iván? No sé. ¿Y le decían Iván? Vamos a tener que hacer una regresión. ¿Y le decían Iván o...? Mejor hipnotizado. Ni me diga que eso también lo puedo hacer. Bueno. Pero prometo no hacer preguntas de idiomas. Si habla alemán, si habla inglés, porque ese no es el punto acá. Aunque muchos dicen que a la señora Anabela de León yo la terminé hipnotizando y que por eso salió este tema de cuando se demostró que era una mentira y que ella no hablaba idiomas. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Entonces, ¿su otro nombre, Iván, o solo es uno? Iván. Solo Iván. Iván. Sí. ¿Ivancito? No. Depende quién. Y bueno, bastante retraído, estudioso. Sí, muy dedicado al estudio, muy reconcentrado pues también tal vez con muy pocos amigos, aunque sí tenía naturalmente. Bueno, que al final no es la cantidad, ¿no? Es la calidad. Sí, la intensidad de la relación con otras personas.
Y entonces, luego de este lugar, ya se trasladan a Medellín. Volvimos a Medellín. O sea, yo estuve los primeros 6 años, tal vez, 6 años en Medellín, 6, 7 años. Luego, como otros 6 años en Barranquilla. Regresamos a Medellín y empecé el bachillerato y ya estuve en Medellín todo el resto hasta el año 2000, que llegué a Bogotá. Bueno, antes había estado un año en Bogotá, en 1996, pero ya nos radicamos con mi familia en Bogotá y ahí permanecemos todavía, 17 años después. Ahora que dice esta palabra de permanecer, me gusta también permanecer como niño, como niña, y creo que, ay caramba, en Guatemala con tantas noticias complicadas, con asesinatos, para no ir tan lejos, tenemos lo que sucedió en el hogar Seguro, irónicamente llamado Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron nuestros niños. Y sí digo nuestros porque también es responsabilidad de una sociedad. Y bueno, los estudiantes que fueron atropellados, en fin, hay muchas noticias malas y complicadas, pero tenemos que permanecer como niños también. Y tenemos que ver no solamente el punto, los varios puntos negros en la pizarra blanca, tenemos que seguir con esa capacidad de asombro que tienen los niños. ¿Y por qué le digo esto? Porque también no me quiero ir todavía de su infancia. Esa capacidad de asombrarse ante un amanecer, de disfrutar, o de repente, sin palabras, solo la sonrisa de la mamá, cuando mamá nos mira y nos sonríe de niños y nos abraza. Algunas tienen la capacidad de hablar y decir te amo, otras no, pero con un abrazo lo demuestran. ¿Iván ha perdido esa capacidad de asombro que tenía de niño? No, ni de sentir, ni de sufrir con el sufrimiento. Yo creo que esa es además para un abogado una virtud, no deshumanizarse. Yo creo que he seguido en mucho, si es con la naturaleza, me gusta admirarla, observarla, me gusta estar en medio de la naturaleza. Si es con las personas, me gusta saber algo más como de la esencia de la persona. Creo, y en esto que decía usted de permanecer en la infancia con la capacidad de asombro, yo creo que permanezco en la infancia, pero es como en la desprevención, en la inocencia. Sí. Y ese es un problema. Puede ser problema, pero también una virtud, porque no lo detiene. Usted avanza. Sí, pero ser confiado siempre es un problema, porque sobre todo si hay mala fe, si son relaciones normales entre las personas, ser confiado es una ventaja, una virtud podría decirse, pero cuando hay siempre desde otros sectores una intención de hacer algo perjudicial, claro, o hacer pero en todo daño. caso no soy capaz de asumir otra actitud. Porque es su esencia. Porque es mi esencia, afortunadamente. Afortunadamente tenemos corte comercial, porque si no hay patrocinadores no tenemos tampoco cómo subsistir. Vamos a ir a la pausa comercial. Quédese con nosotros en Susana 360. Estamos hablando con el comisionado Iván Velázquez y también vamos a seguir charlando y vamos a conocer ahora de esos maestros que en su momento, en la secundaria, creo que es cuando uno ya, pues no lo sabe totalmente, pero como que tiene un poco más de conciencia de qué rumbo podría tomar y cómo lo marcar. ¿Se queda con nosotros? Sí, ¿verdad? Claro. No me va a dejar sola. Ya volvemos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. No sé si ya cenó o quizá nos está acompañando con una taza de café. O una champurrada. Comisionado, ¿cómo prefiere que le diga? Comisionado, abogado, doctor. O Iván. O Iván.
no hay ningún problema. Bueno, les voy a decir, Iván, si me lo permite. Y si me lo permite también la audiencia, porque de repente por ahí se me ponen un poco quisquillosos, si me lo dicen. ¿Ah, sí? Y yo lo permito, claro. ¿Te hacen reclamos? Sí, aquí hay libertad de expresión. Y bueno, la champurrada, ¿ya las probó? Sí. Deliciosas, ¿no? Sí. Con cafecito. Sí, me gustan. Bueno, así como cuando uno llega a un país y conoce de su cultura, de su comida, también cuando uno llega a la secundaria, conoce maestros, maestras, que hasta cierto punto pueden ser como esas semillas, en el mejor de los casos, una semilla buena. Hay otros que no son semillas, pero al final va a depender en qué tierra caiga, ¿no? Iván, en la secundaria era tierra fértil. ¿Obtuvo alguna semilla, algún maestro que le haya marcado maestra y que dijera, sí, yo tengo que trabajar por la verdad, por la justicia y por el servicio? Sí, sí. Realmente tuve, podría decir, de 3, pero especialmente un profesor de sociales, Ajá. de historia, y un profesor de español. Yo creo que ellos contribuyeron mucho a mi formación, particularmente el profesor de español, que tenía como una visión mucho más crítica de la realidad y que me enseñó bastante a reflexionar, a leer detrás de los renglones normales. Sí. No entre líneas, sino Claro, detrás de, que es muy diferente. que es diferente. Ojalá todos tuviéramos maestros así, pudiéramos encontrarlo, porque la educación es la que tanto nos hace falta en nuestros países. Y no solamente la educación de las escuelas, tanto públicas, privadas, sino que también la educación que se debe dar en casa. Nos dejamos llevar por la rutina Sí, sí. y no nos permitimos tener estas conversaciones. Los celulares, ¿no? La tecnología nos absorbe, ni hablar de nuestros jóvenes. Iván, si en este momento, hoy, a esta hora, tocaran la puerta, así, vamos a hacer, tocan la puerta y corten, no vayan a cortar, por favor. Me agrada verle sonreír, me gusta mucho, eso me hace sentir cómoda, como con todos mis invitados. Tocan a la puerta y abren y pasa papá y mamá. Sus papás están aquí. Y tenemos la oportunidad de que tomen mi lugar. ¿Qué les diría? Que muchas gracias. Yo he vivido siempre agradecido de mis padres. Murieron ya hace años, los dos. Pero he vivido agradecido, yo creo que aún con los defectos que todas las personas, que todos tenemos, uno no es lo que es si no hubiera tenido esos aportes y esos desaportes, porque es la unidad, y entonces, sí, pero tiene usted un grave problema porque parece que fuera una psiquiatra que sí está buscando una regresión y ahí yo voy a tener que ponerle freno a las cosas porque realmente lo pensé. ¿Sí? Sí, sí. Y yo lo sentí. Usted me habló de sentir. Permití sentirme. Sí, realmente es extraño, pero sí. Pensé como si entraran los dos y es una sensación en todo caso también de cierta tristeza. Uno, tal vez por todo lo que compartió y lo que no compartió, siempre añora. Pero bueno. Sí, la vida es corta y ¿sabe por qué me gusta hacer este ejercicio? Porque a veces nos ponemos muy elevados Muy todos. trascendentales siempre. Estamos metidos en la política, y bueno, y más los guatemaltecos, que por eso, de hecho, hay un programa donde yo participo que se llama Los Profes, porque se dice que los guatemaltecos sabemos de todo, siempre estamos opinando, hasta incluso creemos que somos jueces. Señalamos y decimos qué está bien y qué no está bien. Un día podemos decir sí, estamos a favor y otro día no. Y bueno, creo que al final corremos el riesgo de perder esa esencia, de recordar qué es lo importante, la familia, y recordar que tanto el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, como la fiscal general que tuve la oportunidad también de tener en el programa,
así como doña Juanita, que le mando un beso, que me vende mis tortillas deliciosas allá en el mercado. Todos somos humanos, nacemos y morimos. Y lo importante también es saber qué huella estamos dejando en la tierra, para las generaciones y también para nuestros hijos. Pero bueno, le damos vuelta a la página. El primer libro, ¿cuál fue el primer libro que Iván Velázquez tuvo en sus manos y que disfrutó de su lectura? No recuerdo. ¿No? Y hoy por hoy, si me pudiera recomendar libros y también a la gente que nos mira, ¿cuál recomendaría? ¿Uno o dos? El problema si fuera de actualidad, el problema es que con todo este trabajo, yo casi que no he tenido oportunidad de volver a leer, sino temas relacionados con el trabajo. Me gusta la poesía. ¿Ah, sí? Sí, me gustan unos poetas colombianos que tienen o cierta dificultad o cierta profundidad, no son, digamos, de la poesía muy corriente. Dos en particular. ¿Y recuerda alguna parte de esas poesías? Sí, hay una de Porfirio Barba Jacob. No me voy a poner aquí ahora Yo se le puedo declamar, si me lo pide, le puedo pero también otorgar bien un pueda, fragmento. ya sí veo, sí. En lo que usted pues recuerda un fragmento, porque sería interesante. Le voy a compartir uno de Alfredo Espino, autor salvadoreño. Un día, primero Dios, has de quererme un poquito. Yo levantaré un ranchito en que vivamos los dos. ¿Qué más pedir con tu amor? Un rancho, un árbol, un cerro. Y enfrente el cerro y el cielo y el cafetalito en flor. Al final, este poema lo que dice es que no importa si estamos en una gran casa o estamos en la calle, lo que importa es que estemos juntos siempre con la esperanza de salir adelante. Bonito. Solamente 2 versos, Ajá. y siempre los he sentido mucho, tal vez porque pudiera significar algo también con mi experiencia vital, y es decir, cuando yo muera y el tiempo esté lejano, era una llama al viento y el viento la apagó. Wow. Eso me ha siempre impactado, por lo que significa además el simbolismo de la llama, desde Prometeo. Sí, hasta las fechas actuales. Corte comercial. Usted también quería declamar. Bueno, espéreme, por favor, declámele ahí a quien tenga la par. Vamos al corte en 360. Enseguida volvemos con él. Interesante entrevista, también es interesante tomar en cuenta que uno se puede dejar llevar, y esto por aquí de repente podrían hasta censurarme en el canal, pero sé que no lo hacen, porque tenemos libertad de expresar y de decir. Es importante investigar. Uno no puede venir y tener una idea de una persona sin conocer a fondo, no solamente escuchando, sino que también yendo a los libros, sabiendo quién es esa persona, al igual que la historia de un país. Tristemente, muchos de nuestros jóvenes y también adultos, nosotros, no estamos realmente conscientes de qué pasó en nuestra Guatemala, y eso es importante tomarlo en cuenta. Y bueno, ya parezco catedrática. Seguimos con más en 360 con Iván Velázquez, y me encantaría muchísimo que ahora cantara. No, es broma. No, es broma, ya no me voy a ir por esa área. Ahí tendría que decir en todo caso que no. Me hubiera gustado mucho. Vale. ¿Cantar? Me ¿Ser hubiera cantante? gustado tocar guitarra, me hubiera gustado. Intenté viejo y no pude, pero me parece muy agradable. Pero no, bueno, abandonemos el canto y volvamos a... Mire, me parece interesante. Lástima que no traje mi guitarra, porque yo estoy en el intento también de aprender. Uno no puede dejar todo eso que desea en la vida antes de irse, asignaturas pendientes. ¿Y el primer trabajo que tuvo, Iván, cuál fue? El primer trabajo fue en un almacén en Medellín. ¿Sí?
tal vez era de vacaciones Como vacacionista. ¿Y qué hacía? fiscalizaba? Estaba en bachillerato, pues, en Medellín. Además, siempre mi familia tuvo una difícil situación económica. Y entonces a mí me tocaba, durante todas las vacaciones, ir a la bodega de un almacén a ponerle los precios a las medias, a la ropa. Ese fue tal vez el primer trabajo remunerado, porque también tuve trabajo infantil. ¿Sí? Con mi papá. Mi papá tenía un restaurante en Barranquilla y yo le ayudaba a mis 10 años tal vez. Le ayudaba en el restaurante. Y ese no era remunerado. El primer trabajo remunerado sí es este del almacén. Seguramente cocina delicioso, entonces. ¿Qué relación? ¿Por el restaurante? No sé, lo pienso. Su primer salario, ¿qué hizo con él? ¿Qué compró? ¿O a quién se lo dio? Tuvo que ser para la casa, pero no recuerdo específicamente. Pero sí, tuvo que ser. ¿Y si no lo hubiese dado para la casa, qué se hubiera comprado? Seguramente un libro. Ojalá que mis hijos estén viendo este programa. Chicos, aprendan. ¿Béisbol? ¿Jugaba de niño? Sí, precisamente Barranquilla es una región, una ciudad en la que hay mucho béisbol, y entonces cuando estaba de niño jugué. Me gusta verlo de vez en cuando. ¿Equipo favorito? No tengo. En cuanto a béisbol, definitivamente no. En fútbol, digamos que por la añoranza, viviendo en Barranquilla, de un equipo de Medellín, el Independiente Medellín. Claro. Y eso lo he conservado toda la vida, pero sin ser pues así como esos expertos que saben a qué minuto fue el gol con el que clasificó el equipo hace 30 años. ¿Y cuál fue el cambio, cuál técnico fue el que hizo? No, yo me pierdo en todo eso. Pero sí, a veces me entretengo viendo fútbol. Bueno, yo no me quiero perder en el tema del bachillerato porque luego viene algo importante. Y sí quiero ser muy enfática acá porque, como ya lo decía antes, la educación, ¿no? Hay muchas personas, habemos muchos que no hemos tenido la oportunidad, el acceso a la educación formal. Y los que sí lo pueden hacer, pues realmente es importante y que lo tomemos en cuenta. ¿Qué pasó? ¿Cómo usted viene y decide irse por el camino derecho? Literalmente, derecho. ¿Cómo decide estudiar leyes? De un lado, esto con los maestros de bachillerato que mencionaba, pero de otro, y en algo que además fue un ejercicio que realicé durante todo mi tiempo posterior como profesor universitario, es esto que sobre todo en los jóvenes hay como de un sentimiento de justicia, y uno cree que a través del derecho puede hacer justicia, y no es del todo cierto, pero tal vez fue esa la razón. Siempre tuve por lo menos una sensibilidad social, podríamos llamarla así, de esto que hace que en el bachillerato tuviera, en el bachillerato al final en Colombia tenemos que desarrollar como una labor social de alfabetización, fue lo que me tocó a mí, y tenía a cargo una escuela de sábados y domingos. Y entonces, ¿esa experiencia le gustó? Lo puedo ver en su rostro. Sí, realmente me gustó. Fue una muy buena experiencia. Y entonces tal vez todo esto del contacto con las personas, pero más que con las personas es con
iba a decir el drama de las personas, pero no es el drama, es su cotidianidad más Claro, bien. la realidad. La realidad. Tal vez eso fue Lo que lo impulsó y lo orientándome movió. hacia esto y estudié Derecho y lo estudié con gusto, con satisfacción. Y también con el expresidente de Colombia. No solo con gusto. ¿Estudió en la universidad o no con el señor? No, eso... Me habían pasado esa información. Él la dice a veces, Ajá. para poder decir que me conoció, claro, ya. para Yo le poder decir entiendo. que me conoció como izquierdista o cualquier cosa, sí. que él ha sido siempre, ha Sí. tenido ese interés de señalar Como que mi amigo Fernando El Rincón, ¿lo conoce? ¿Cómo no? Mi amigo Fernando también, él dice que estudió conmigo, pero lo hace como para que piensen que tiene mi edad. Un abrazo y un beso a Fernando El Rincón. Ay, aquellos tiempos de universidad. Antes de irnos a esa parte, le voy a hacer una pregunta que es crucial. Al menos pienso que es crucial. Si tuviera que escoger entre encontrar la verdad o hacer justicia, ¿por cuál se decide? Pero es que la verdad es una forma de justicia. Entonces uno no podría decir que se está haciendo justicia con la mentira. Sí. Genial. Este programa da para más. Así que vamos a despedirlo y les invito para que no se pierdan la segunda parte, aquí en 360. Iván Velázquez, nos quedamos para el otro viernes. ¿Le parece? Así será. Un abrazo, bendiciones como siempre, muchísimas gracias por la sintonía y a respirar, a vivir el presente porque de él depende el pasado y el futuro. El otro viernes tenemos una cita y por supuesto la retransmisión el domingo, siempre aquí, por la Casa del Fútbol, Azteca Guate.